Buenas noches, soy el ingeniero Wilman Ramírez y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de flujo viscoso en tuberías. El ejercicio dice lo siguiente: el agua a 40 grados Fahrenheit fluye a través de los serpentines del intercambiador de calor, como se muestra en la figura, a una tasa de 0.9 galones por minuto. Determine la caída de presión entre la entrada y la salida del dispositivo horizontal. En este caso podemos observar que el intercambiador de calor consta de 7 codos de 180 grados roscados y de 8 secciones de tubería de 18 pulgadas de longitud. Nos dice que el intercambiador de calor está hecho de tubo de cobre de 0.5 pulgadas de diámetro, tubería estirada. Para resolver este problema, nosotros debemos recurrir a la ecuación de energía, la cual nos dice lo siguiente: la presión en el punto 1 sobre el peso específico del fluido más la rapidez del fluido en el punto 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la elevación del punto 1 menos las pérdidas de energía por fricción más la energía añadida al sistema menos la energía removida del sistema será equivalente a la presión en el punto 2 sobre el peso específico del fluido más la rapidez del fluido en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la elevación del fluido en el punto 2. Entonces, vamos a analizar cada elemento de la ecuación de energía. Para ello vamos a enmarcar el punto 1 y el punto 2 en el intercambiador de calor. En este caso, el punto 1 será donde entra el fluido y el punto 2 será donde éste sale. Como en el problema no contamos con la presencia de una bomba, la energía añadida al sistema será cero. Por lo tanto, este término H sub A se desprecia. Tampoco se ve la presencia de una turbina que remueva energía del sistema. Por lo tanto, este elemento H sub R también será despreciable. Ahora analicemos las rapideces del fluido en el punto 1 y en el punto 2. Podemos observar que no hay ningún cambio de diámetro en el intercambiador de calor, permanece constante. Esto implica que la rapidez de flujo en 1 y en 2 sea la misma. Entonces podemos decir que la velocidad en el punto 1 será igual a la velocidad en el punto 2. O rapidez de flujo en el punto 1 es igual a la rapidez de flujo en el punto 2. Esto implica que este elemento de la ecuación y este elemento de la ecuación se desprecian. Además, el enunciado no nos menciona que haya un cambio de elevación entre el punto 1 y el punto 2. Por lo tanto, podemos decir que la elevación del punto 1 será igual a la elevación del punto 2, lo que hará a su vez que este término de la ecuación con este término de la ecuación se cancelen. Por lo tanto, la ecuación de energía nos va a quedar de la siguiente manera: la presión en el punto 1 sobre el peso específico del fluido, pasamos este término a la izquierda, está positivo, quedaría negativo, menos la presión en el punto 2 sobre el peso específico del fluido será igual a las pérdidas de energía por fricción. Este término que estaba negativo pasa a la derecha positivo. Podemos factorizar el denominador y nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera: presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2 sobre el peso específico del fluido será igual a las pérdidas de energía por fricción. Y esta diferencia de presiones la podemos escribir como un delta P, que precisamente va a ser la caída de presión.
¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Despejando la caída de presión, precisamente, nos quedaría como caída de presión será igual al peso específico que está dividiendo, ahora pasa a multiplicar con las pérdidas de energía por fricción. Y esta es la expresión que nosotros debemos utilizar para resolver el problema. En cuanto al término H sub L o pérdidas por fricción, contamos con la siguiente expresión, donde obviamente H sub L representará la pérdida de carga total del sistema, usualmente expresada en metros o en pies de columna de fluido, eso dependiendo del sistema de unidades que estemos trabajando. En este caso estamos trabajando con unidades del sistema inglés. Este término corresponde a la energía que se disipa debido a efectos de fricción y accesorios en la tubería. F es el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Es un número adimensional. Depende del régimen de flujo, ya sea laminar o turbulento, que se tenga, y de la rugosidad relativa de la tubería. Estos parámetros los vamos a ver más adelante, a medida que avancemos en el problema. L es la longitud total de la tubería en pies, en la cual ocurren las pérdidas por fricción. D es el diámetro interno de la tubería en pies. Este parámetro influye directamente en la magnitud de las pérdidas. Prácticamente, esta expresión va a representar las pérdidas mayores, es decir, las pérdidas de energía debidas a la fricción a lo largo de la tubería. Esta sumatoria que vemos acá es la sumatoria de los coeficientes de resistencia asociados a accesorios como válvulas, codos, entradas, salidas, reducciones, etc. V, como habíamos dicho, va a corresponder a la rapidez promedio del fluido dentro de la tubería, en este caso en pies por segundo. Y esta expresión como tal va a corresponder a la energía cinética por unidad de peso del fluido, también conocida como carga de velocidad. Y G, como bien sabemos, va a corresponder a la aceleración de la gravedad, que es de aproximadamente 32.2 pies sobre segundo cuadrado. A continuación, vamos a encontrar cada uno de los términos de la ecuación para al final reemplazar y encontrar precisamente las pérdidas de energía por fricción. Vamos a empezar con los más sencillos, en este caso con la longitud. Recordemos que las longitudes tienen que ir en pies. Entonces, vamos a la figura. Podemos ver que cada tramo de tubería tiene una longitud de 18 pies, pero en total hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese orden de ideas, podemos decir que la longitud será igual a 8 tramos, cada uno de 18 pulgadas, y hacemos la respectiva conversión. Decimos que 12 pulgadas equivalen a un pie. Realizando este pequeño cálculo, obtenemos que la longitud total de tubería es de 12 pies. Entonces ya tenemos el parámetro de la longitud. Vamos ahora con el parámetro del diámetro. En el problema se nos dice que el diámetro de la tubería, en este caso interno, es de 0.5 pulgadas. Aplicamos la respectiva conversión a pies. 0.5 pulgadas, teniendo en cuenta que 12 pulgadas equivalen a un pie. Esto nos da como resultado
Un 24avo, lo voy a dejar en forma de fraccionario para conservar un poco más la precisión. Un 24avo de pie. Ahora vamos a encontrar este término de la ecuación, que corresponde a la sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores. Vamos a recurrir a la tabla 8.2 del libro de Munson-Young, que corresponde a los coeficientes de pérdidas para componentes de tuberías. En este caso, el intercambiador de calor consta de codo de 180 grados roscado. En la tabla lo podemos encontrar y este codo tiene un coeficiente de resistencia de 1.5. Por lo tanto, para hallar el término de la sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores, podemos decir que sería la sumatoria de i igual a 1 hasta 7, porque, como podemos ver, en el intercambiador de calor hay 7 codos de 180 grados roscados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la expresión nos quedaría de la siguiente manera. Decimos que tenemos 7 codos y cada codo tiene un coeficiente de resistencia de 1.5. Por lo tanto, esto nos daría de 10.5. Y ya tendríamos este parámetro de la fórmula de pérdidas por fricción. Y ahora vamos a encontrar la rapidez promedio del fluido en la tubería. Antes de encontrar esta rapidez, vamos a hacer una conversión con el caudal, que nos lo entregan en galones por minuto. Nosotros lo vamos a llevar a pies cúbicos por segundo. Entonces, el proceso de conversión sería el siguiente. Caudal igual a 0.9 galones por minuto por... Nosotros sabemos que un galón tiene 231 pulgadas cúbicas. Que 12 pulgadas contienen a un pie. Este factor elevado al cubo. Y para la conversión del tiempo, que un minuto tiene 60 segundos. Para obtener un caudal de 2.0052 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo. Ahora, nosotros conocemos que el caudal es igual al producto entre el área transversal de la tubería por la rapidez promedio del fluido en la tubería. Si despejamos la rapidez promedio del fluido en la tubería, tendríamos caudal sobre área. Ahora, como la sección transversal de la tubería es circular, el área sería igual a 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, esta expresión nos viene quedando de la siguiente forma, como rapidez promedio del fluido en la tubería igual a caudal sobre 1/4 de pi por el diámetro interno de la tubería al cuadrado. Arreglando esta expresión para que nos quede un poco más elegante, nos quedaría como 4 veces el caudal sobre pi por el diámetro interno de la tubería al cuadrado. Ahora simplemente vamos a reemplazar para encontrar dicha rapidez promedio del fluido en la tubería. Entonces sería 4 veces el caudal. ¿Cuánto es el caudal? 2.0052 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo sobre pi por el diámetro interno, ya lo habíamos hallado, un 24avo de pie.
y este al cuadrado. Entonces, la rapidez promedio sería de 1.47 pies por segundo. Y ya tendríamos otro de los parámetros de la fórmula de pérdidas por fricción. A continuación, vamos a encontrar el parámetro faltante, que es el factor de fricción. Como habíamos mencionado antes, el factor de fricción es un coeficiente adimensional que cuantifica la resistencia al flujo de un fluido dentro de una tubería. Depende del régimen de flujo, ya sea laminar o turbulento, que estará determinado por el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que compara las fuerzas de inercia, movimiento y las fuerzas viscosas o de resistencia del fluido. Además, también el factor de fricción depende de la rugosidad relativa, que nos indica qué tan áspera es la tubería comparada con su tamaño. Entonces, vamos a calcular cada uno de estos términos para poder encontrar el factor de fricción. Vamos a comenzar con el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds equivale a la velocidad promedio del fluido en la tubería por el diámetro interno de la tubería sobre la viscosidad cinemática. Entonces, estos dos términos ya los tenemos. Ahora nos faltaría la viscosidad cinemática, que es una propiedad del fluido. Entonces, el problema nos dice que el fluido es agua a 40 grados Fahrenheit. Entonces, para ello recurrimos a las propiedades del agua en unidades del sistema inglés y buscamos la temperatura de 40 grados Fahrenheit. Acá podemos ver que podemos encontrar propiedades como el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica y la que nos interesa, que es la viscosidad cinemática. En este caso, la viscosidad cinemática tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo, la cual es el valor que vamos a tomar para la viscosidad cinemática en el número de Reynolds. Vamos a reemplazar los valores. Entonces, sería la rapidez del fluido en la tubería, que la habíamos hallado y nos había dado 1.47 pies por segundo. Por el diámetro de la tubería, un 24avo de pie. Sobre la viscosidad cinemática, que en la tabla nos da 1.67 por 10 a la menos 5 pie cuadrado por segundo, obteniendo un número de Reynolds equivalente a 3667.66. Para el régimen de flujo, nosotros sabemos que para número de Reynolds menor o igual a 2000, tenemos flujo laminar. Y para números de Reynolds mayores o iguales a 4000, tenemos flujo turbulento. Entonces, démonos cuenta de este valor. Este valor está entre 2000 y 4000. Cuando esto sucede, nos encontramos en una zona de transición. Por lo tanto,
pues el fluido no es completamente laminar ni completamente turbulento. Es un flujo inestable, puede cambiar de comportamiento fácilmente. Se caracteriza porque aparecen remolinos pequeños y el flujo puede volverse turbulento en cualquier momento. Ahora vamos a encontrar el otro parámetro del cual depende el factor de fricción, que es la rugosidad relativa. En este caso, la rugosidad relativa se define como la relación que hay entre la rugosidad equivalente, epsilon, sobre el diámetro interno de la tubería. En este caso, el intercambiador de calor está hecho de tubo de cobre de 0.5 pulgadas de diámetro, tubería estirada. Para encontrar esa rugosidad equivalente, nosotros recurrimos a esta tabla que nos indica la rugosidad equivalente para tubos nuevos y buscamos precisamente la tubería estirada, que sería drum tubing, y en pies tenemos una rugosidad equivalente de 0.00005. Entonces vamos a reemplazar ese valor para encontrar precisamente la rugosidad relativa. Entonces sería 0.00005 y el diámetro es un 24avo de pie. Y aquí también pies. Esto nos da un valor de rugosidad relativa epsilon sobre d equivalente a 1.2 por 10 a la menos 4. O también lo podemos escribir como 0.00012. Bien. Entonces, como no tenemos flujo laminar ni flujo turbulento y estamos en una zona de transición, no contamos con una correlación para encontrar de una manera un poco más precisa el factor de fricción. Para ello nos toca recurrir al diagrama de Moody, que nos va a permitir encontrar un valor del factor de fricción. Entonces acá tenemos el diagrama de Moody. Vemos que en este lado tenemos precisamente la rugosidad relativa, epsilon sobre d, y acá el valor del número de Reynolds. Entonces, ¿cómo partimos para encontrar dicho factor de fricción? Sabemos muy bien que estamos en una zona de transición que está entre 2000 y 4000 para el número de Reynolds. Ahora, nosotros obtuvimos un valor de 1.2 por 10 a la menos 4 para la rugosidad relativa. Entonces nos ubicamos. Podemos ver que este valor lo encontramos entre 0.0001 y 0.002. Entonces más o menos, como ojímetro, por acá va a estar precisamente el valor de 0.0012. Entonces calcamos más o menos la forma de las curvas y seguimos la curva de color fucsia. Y llegamos más o menos al valor del número de Reynolds, que nos había dado 3667.66 aproximadamente. Nos da por acá. O sea, trazamos la recta, vamos hacia arriba. Y paramos acá donde se chocan la curva de color fucsia y la recta de color azul. Ahora nos vamos horizontalmente con la recta de color verde y llegamos a este punto donde podemos leer precisamente el factor de fricción, que para este caso sería de 0.041 aproximadamente. Esto ya implica que encontremos todos los términos de la fórmula del factor de fricción.
y ya podamos nosotros encontrar lo que son las pérdidas por fricción. Ahora vamos a hallar las pérdidas por fricción en la tubería. Entonces sería H sub L sería igual. Entonces, al factor de fricción, que lo habíamos hallado como 0.041, por la longitud de la tubería en pies, 12 pies, sobre el diámetro interno de la tubería, un 24avo de pie. Más la sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores, en el cual habíamos obtenido precisamente un valor de 10.5. Todo esto multiplicado por la carga de velocidad, que es la rapidez promedio del fluido en la tubería, que nos había dado 1.47 pies por segundo. Esto al cuadrado. Sobre 2 veces el valor de la gravedad. En este caso es de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Esto nos da un valor para las pérdidas por fricción en la tubería de 0.7485 pies. Muy bien. Con esto nosotros ya podemos encontrar lo que es la caída de presión en la tubería. Ahora, hay que extraer este valor del peso específico del fluido, que en este caso es agua a 40 grados Fahrenheit. Por ahí ya teníamos una tablita donde precisamente ya podíamos leer esa propiedad. 40 grados Fahrenheit para el agua tenemos un peso específico de 62.4 libras por pie cúbico. Entonces, en ese orden de ideas, la caída de presión sería igual al peso específico 62.4 libras por pie cúbico por las pérdidas por fricción en la tubería, 0.7485 pies. Esto nos da una caída de presión de 46.71 libras por pie cuadrado. Entonces, prácticamente ya tenemos el problema. Simplemente voy a hacer una conversión final. Esta lectura de presión la voy a llevar a PSI. Entonces, el delta P sería igual a los 46.71 libras por pie cuadrado. Entonces yo sé que un pie tiene 12 pulgadas. Y este factor de acá lo elevamos al cuadrado, para obtener una caída de presión en PSI de 0.32435 PSI. Y con ello finalizamos la resolución del ejercicio. Hey, no te vayas. Si te gustó, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Compártelo con tus amigos y haz que llegue más lejos. Y sígueme en mis redes. Lo mejor está por venir.